Buen viernes, hermanos y hermanas. Es 7 de agosto y bienvenidos a la comunidad contigo. Esta es la última semana que vamos a hablar de las autoridades en nuestra vida. Y vamos a continuar lo que comenzamos la semana pasada, hablando con relación a la autoridad que Dios ha delegado a los gobernantes. Vimos en Romanos 13 del 1 al 6 que Pablo exhorta a los hermanos en la iglesia de Roma a someterse a las autoridades. Y es lo que Dios nos manda, porque Dios ha instituido a los gobernantes y no debemos solo someternos, sino también sostenerlos. También vimos que debemos obedecer siempre y cuando los gobernantes no nos pidan hacer algo en contra de la palabra de Dios, y que nuestra desobediencia por causa de Cristo va a traer consecuencias. Es decir, tenemos que atenernos a recibir el castigo por no acatar la ley. Dentro del mismo pasaje en Romanos, vemos que las autoridades tienen una razón de ser. Dios ha instituido que las cosas funcionen de una forma a través de las autoridades que Él designa. Ahora, cuán terrible es que las personas estén fuera de la autoridad de Dios. Lo que sucedería es que podríamos entrar en una situación muy complicada. Porque ¿se imaginan un mundo sin autoridades? Personas entrándose a las casas, llevándose lo que quieren y tal vez echándonos de nuestras casas para quedarse con ellas. Se ponen a pensar en los accidentes de tránsito segundo a segundo porque no hay control. Asesinos que están haciendo de las suyas, matando a diestra y a siniestra sin temor a ser encarcelados. Ladrones tomando lo que quieren y de quien quieren porque no hay quien los controle. Saben, el hombre ha llegado a un punto, pero no ha llegado a expresar todo el potencial pecaminoso, porque Dios ha puesto un freno a través de las autoridades. Es una realidad que ese freno se ha ido quitando poco a poco, porque el hombre va cambiando y eliminando algunas cosas que pueden incomodarle. Pero aún se mantienen algunos valores que impiden que la humanidad llegue a una depravación total. El versículo 3 y el versículo 4 de Romanos 13 dice: porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces algo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Pablo dice, las autoridades no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino están para castigar al que hace lo malo. Es un servidor de Dios para nuestro bien. Sin autoridades estaríamos en un caos total. Es un servidor de Dios que castiga al que hace lo malo. Si robas, matas o haces cualquier cosa que está en contra de las leyes, las autoridades te detienen y te meten a la cárcel. Dios los ha puesto como personas que imparten justicia, para que el mundo pueda mantenerse con un mínimo de su justicia, para que el hombre no muestre el 100% de su naturaleza caída. Pero también debemos entender que al final de todo y al final de los tiempos, ellos van a darle cuenta a Dios. Y mucho más en el sentido de que toda autoridad proviene de Dios. En el capítulo 2 de Romanos leemos que Dios ha escrito su ley en el corazón de las personas. Esto en el sentido de que las personas saben bien que pese a que no han leído la Biblia, matar no está bien, o robar no está bien, o mentir no está bien. Y es justamente esto lo que ha ido formando parte de la conciencia y de las leyes de los países.
Hoy en día muchas de las autoridades en el mundo han escuchado el Evangelio. Muchas personas tienen acceso a la palabra de Dios en su idioma y han escuchado que muchas de las cosas que han estado haciendo están mal. Pero, pese a eso, las autoridades han comenzado a establecer nuevas reglas de juego. Como decíamos antes, disminuyendo cada vez más las normas que rigen la sociedad. Saben, hace 50 años, pensar en la homosexualidad era algo terrible. Era algo que estaba en contra de la naturaleza, algo que era visto como antinatural. Hoy en día es una opción más. De a poco la sociedad empuja a institucionalizar el pecado, y el hombre va diciendo que lo que es pecado no importa, está bien. O tal vez de una forma más sutil. Ahora nuestras autoridades no levantan una estatua de oro que mida casi 3 metros, como en el tiempo de Nabucodonosor, y nos piden que la adoremos. Pero saben que imprimen grandes gigantografías o lanzan spots publicitarios que muestran cuán buenos son con nosotros, con el simple afán de que en cierta medida ellos sean idolatrados. Lanzan leyes o decretos que van en directa oposición a lo que está en la voluntad de Dios, expresada en la palabra, y llevan a los hermanos a la desobediencia, que es algo que posiblemente nos va a traer aflicción. Dios los ha hecho administradores y ellos deberán rendir cuentas de cada cosa que hacen, incluso de cómo utilizaron los recursos que les fueron dados a través de los impuestos. Y no somos nosotros quienes debemos tratar de hacer cumplir esa justicia por nuestras propias manos. Nosotros tenemos que cumplir con la parte que nos toca. Debemos someternos y debemos sostenerlos. Ellos darán cuenta a Dios por cómo hicieron su trabajo, aunque no entiendan que la posición en la que están se las ha dado Dios. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios por leyes, por decretos que obligan a las personas a adorarles o hacer que las oraciones sean dirigidas directamente a ellos. Pero lo más importante es ver cuál es nuestra motivación. ¿Cuál es nuestra motivación para someternos a las autoridades? Nuestro sometimiento se basa en la autoridad de Dios. Nos sometemos a Dios. Dios ha constituido toda autoridad y no hay autoridad que no provenga de Dios. Cualquier autoridad que está por encima de nosotros, sea la que sea, ha sido constituida por Dios. Y si proviene de Dios, entonces tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Dios no se ha equivocado al establecer las autoridades que tenemos. Son las que deberían estar, sean buenas o malas. Dios va a cumplir su propósito a través de ellas. Un ejemplo claro de esto es Faraón en Egipto en los tiempos de Moisés. ¿Por qué Dios tenía que poner a una persona tan déspota a la cabeza de todo un imperio? ¿Saben por qué quería y porque iba a cumplir su plan a través de él? Nuestra motivación para obedecer, nuestra motivación para someternos a las autoridades es primero someternos a nuestro Dios Padre, obedecerle, que nos dice: yo he puesto esas autoridades y tú debes someterte a ellas. No debemos oponernos. El cristiano como individuo y la iglesia como cuerpo no deberían meterse, no deberían inmiscuirse en actos que se oponen a lo que Dios ha establecido. Muchas veces la injusticia nos molesta y quisiéramos que haya justicia y que haya justicia social. Me pongo a ver el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Pedro, y también me pongo a ver al mismísimo Jesús. Saben, no leo en la Biblia un discurso que trate de promover la libertad de los esclavos. En los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, la esclavitud era una realidad. Sin embargo, yo no escucho un llamado a la lucha por la liberación de los oprimidos, sino más bien veo que la palabra dice que esas personas deberían tener una actitud de sumisión,
que podían dar testimonio a sus amos de que Cristo había cambiado la vida de los esclavos, que habían sido alcanzados por el mensaje del Evangelio. Se sabe que muchas personas que tenían esclavos y que también habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, les dieron carta de libertad. Pero también se sabe que muchos esclavos le tomaron cariño a sus amos y que decidieron mantenerse con sus amos pese a ser libres. Saben, Dios tiene un propósito con cada gobierno que establece. Y tal vez muchas veces pareciera que las cosas se le han escapado de las manos, porque los gobernantes están preparando y están ejecutando medidas que van en contra de Dios mismo. Pero debemos tener por cierto que Dios va a usar esas situaciones para cumplir sus propósitos y que los gobernantes van a tener que rendir cuentas a Dios. Ahora, Pablo nos dice en los versículos del 3 al 5 de Romanos 13 que no debemos estar motivados a someternos a las autoridades por el castigo. No vivimos como las personas que no tienen a Cristo, tratando de evitar las cosas solo porque pueden pescarnos o castigarnos. Como cristianos nos sometemos por motivos de conciencia, es decir, porque debemos hacer lo que es correcto. Como dice en 1 Corintios 10:31, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y si nos oponemos a lo que Dios ha constituido, estamos yendo en contra de Dios. Y si nos oponemos, recibimos condenación para nosotros mismos. ¿Queremos no temer a las autoridades? Entonces tenemos que hacer lo bueno. Y como dice el pasaje, vamos a tener su alabanza. Tal vez no en todas las ocasiones, pero por lo menos no vamos a tener de qué preocuparnos. Pero si hacemos lo malo, temamos, porque Dios ha constituido esas autoridades. Y por eso llevan espada, es decir, tienen una autoridad dada por Dios para castigar nuestros malos actos. Ahora, cuando en el versículo 6 dice que son ministros de Dios, no significa que tienen un ministerio en la iglesia. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tenemos un ministerio clarísimo, el ministerio de la reconciliación. Lo que quiere decir es que esas personas, los gobernantes, son personas constituidas por Dios, que gobiernan porque Dios les ha puesto en ese lugar. Tal vez es un tema difícil de digerir, hermanos. Pero de todo esto se desprende también otra responsabilidad más para nosotros, y es que debemos orar por nuestras autoridades. Pablo, cuando le escribe la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 dice en los versículos del 1 al 4, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Hermanos, debemos orar por las personas que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada. Pero el versículo 4 nos dice por qué realmente debemos orar. ¿Cómo vamos a obtener esa vida tranquila y reposada? Tenemos que orar porque Dios pueda salvar a esas personas que están en eminencia. Muchas veces oramos porque Dios les dé sabiduría para que nos puedan gobernar bien. Y esas personas van a poder hacer las cosas de acuerdo a la sabiduría humana, pero nunca van a poder hacerlo con la sabiduría divina, si es que Cristo no ha cambiado sus corazones. Si Dios no ha cambiado sus corazones, entonces ese corazón de las personas, su corazón, va a estar de acuerdo a lo que tienen en su mente, a lo que gobierna sus corazones. Y como la palabra de Dios dice, el corazón del hombre
está con una inclinación siempre a hacer las cosas mal, a hacer las cosas por sí mismos, por su propia conveniencia. Y si Dios cambia el corazón de esas personas, las personas van a hacer las cosas con lo que hay en sus corazones. Entonces van a hacer las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios, porque si Cristo entra en sus corazones, van a hacer las cosas de acuerdo a lo que hay en su corazón, es decir, Cristo. Hermanos, que nuestra motivación para obedecer a nuestras autoridades sea la correcta, entendiendo que Dios dice lo que debemos hacer, entendiendo que las autoridades tienen una responsabilidad y también entendiendo que nosotros tenemos una responsabilidad última, que es orar por ellos para que puedan escuchar el Evangelio y para que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y que Cristo pueda ser el Señor y Salvador de sus vidas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das. Padre, te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes a poder hacer tu voluntad, a someternos, Señor, sobre todas las cosas a ti. Y al someternos a ti, someternos a nuestras autoridades, sabiendo que tú las has puesto, sabiendo que tú, Señor, las has instituido, que ellos van a dar cuentas a ti, Señor. Y te pedimos por ellos, Señor, te pedimos porque ellos puedan conocerte, porque si te conocen, Señor, Cristo va a gobernar sus corazones y ellos van a hacer las cosas de acuerdo a lo que hay en su corazón. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestro país y bendiga, Señor, a las personas que vivimos acá. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, espero que esta serie de estudios nos haya podido ayudar a crecer más en el Señor. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día.